Siempre creí que criar un hijo era preparar el corazón para verlo volar. Cuando Sergio se casó con Patricia, sentí que mi misión como madre había llegado a buen puerto. Ella era elegante, educada. Pensé que con su llegada a la casa volvería a tener risas, flores y olor a comida recién hecha. Pero me equivoqué. Un día, llevé el celular de mi nuera al técnico, y al ver la pantalla, él murmuró con la voz temblorosa: «Dios mío, sáquela de ahí». En ese instante, supe que algo muy oscuro se escondía detrás de su sonrisa. Y si crees que esta historia termina ahí, estás completamente equivocado. Porque lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Y lo que hice, ni mi propio hijo lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a girar de una manera que no podrás creer. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete, porque lo que viene después de esa frase va a helarte la sangre. Mi nombre es Dolores Martín Herrera, tengo 73 años, y durante toda mi vida creí que el amor familiar podía resistir cualquier tormenta. Hasta que un teléfono roto me mostró la verdad. Que a veces, la peor traición vive bajo tu mismo techo. Siempre creí que los espacios amplios traían paz, pero con los años aprendí que el verdadero silencio no depende del tamaño de una casa, sino de cómo te ignoran dentro de ella. Mi hogar tenía suelos de mármol, ventanales inmensos y muebles bien cuidados, pero todo eso comenzó a pesar más que aliviar. Cada día, el eco de los tacones de Patricia por el pasillo me recordaba que ya no era la señora de esa casa. Ella lo llenaba todo con su perfume caro y su manera de hablar bajito, como si yo fuera una huésped temporal. Nunca fue grosera. Solo sabía cómo desaparecerme sin usar una sola palabra. La rutina empezó a volverse una prisión con cortinas de terciopelo. Yo regaba las orquídeas del balcón a la misma hora, limpiaba las copas de cristal, revisaba por costumbre una alacena que ya nadie tocaba. Sergio salía temprano y volvía tarde. Cuando me hablaba, lo hacía con una mezcla de culpa y distancia, como si algo lo estuviera obligando a olvidar quién era yo. Patricia, en cambio, siempre tenía algo urgente que hacer: un almuerzo con amigas del club privado, una sesión en el spa de lujo o una reunión en la agencia de viajes. Cada semana planeaba algo nuevo, pero siempre fuera de casa. Esa mañana, mientras limpiaba los cojines del sofá, algo cayó entre ellos. Era su celular. La pantalla estaba agrietada. Lo tomé con cuidado, sin intención de curiosear. Justo en ese momento, ella bajó del segundo piso. Me vio con el teléfono en la mano y se detuvo en seco. «No lo toque, por favor», dijo sin levantar la voz. «Es muy caro». Lo dejó sobre la mesa del salón y se fue con su bolso de diseñador colgando del brazo. Yo me quedé mirando ese aparato como si pesara más que un ladrillo. Durante horas, lo ignoré. Hice todo lo que debía. Preparé té, lavé mis cosas, di una vuelta por el jardín. Pero algo no me dejaba tranquila. Esa noche, mientras todos dormían, envolví el celular en un pañuelo y caminé al taller de Miguel. Él era amigo de mi difunto esposo. Mantenía su local abierto hasta tarde, arreglando relojes antiguos y electrodomésticos. Me recibió con cara de sueño, pero cuando vio el móvil, lo encendió sin decir nada. Pasaron solo segundos hasta que su expresión cambió por completo. «Dolores», susurró, sin mirarme. «No deberías haber visto esto». Sentí que se me vaciaba el cuerpo. Miguel bajó la vista y soltó, casi temblando: «Dios mío, sáquela de ahí. Sáquela antes de que sea demasiado tarde». No supe qué decir. La frase me cayó encima como un balde de agua helada. ¿Sacar a quién, Miguel? ¿De dónde? Me mostró la pantalla, pero su mano temblaba tanto que apenas entendí qué estaba viendo. Había audios, documentos escaneados, imágenes. Todo me parecía confuso, irreal, como una pesadilla dicha en voz baja. Me senté en una de las sillas del taller, que olía a madera vieja y grasa de metal. Miguel no decía mucho más. Cerró el celular y me lo devolvió con cuidado. «Tienes que ser muy fuerte, Dolores. Esto no es un error. Es un plan». Yo no entendía todavía, pero supe que mi intuición no me había fallado. Esa casa, esa vida que tanto me costó construir, estaba siendo rematada en secreto mientras yo lavaba los platos.
Volví caminando a casa con el teléfono guardado entre mis cosas. Nadie me vio entrar. Me asomé al cuarto de Sergio. Dormía como si nada. Patricia no estaba. Su bolso tampoco. Me encerré en mi habitación y me senté frente al espejo. Vi mi cara cansada, pero firme. No podía actuar sin pensar. Lo único que sabía era que no debía mostrar debilidad. Esa noche no lloré. No grité. Solo pensé. En silencio. Me costó dormir. Cerré las cortinas y el salón quedó en penumbra. En mi mente, repasaba cada palabra que Miguel me dijo. No podía imaginar lo que vendría, pero una parte de mí ya no tenía miedo. Lo que sí sentía era rabia. Una rabia lenta, como una olla tapada que empieza a hervir sin que nadie lo note. Y eso, para alguien como yo, era peligroso. Muy peligroso. Aquella fue la primera noche en muchos años que me quedé con los ojos abiertos hasta el amanecer. No por insomnio. Por instinto. Algo me decía que todo iba a cambiar. Y que, esta vez, no iba a quedarme callada. Me quedé sentada en la misma silla del taller, sin moverme. Miguel cerró la pantalla del celular y me lo entregó con tanta delicadeza como si me estuviera devolviendo una bomba. No quería hablar, pero no podía quedarme con el nudo en la garganta. Miguel, dime qué viste, le pedí. Me miró con esa expresión de los que saben algo que uno no está lista para escuchar. Tardó unos segundos, como si cada palabra le costara trabajo. Tu nuera está vendiendo la casa, Dolores. Sin tu consentimiento. Sin que Sergio sepa. Y quieren meterte en una residencia. Lo dijo así. Frío. Claro. Como un diagnóstico. Me agarré del borde de la mesa para no caer. Pero, ¿cómo? La propiedad está a nombre de Sergio y mío. Nadie puede venderla sin mi firma. La están falsificando, contestó él. Y no solo eso. Hay transferencias, contratos y conversaciones con una agencia inmobiliaria de lujo. Ya está todo planeado. El plan era ingresarme, quitarme la voz, silenciarme. Como si yo ya no existiera. Quise responder algo, pero la garganta se me cerró. Sentí una punzada en el pecho, no de enfermedad, sino de indignación. No lloré. Fue lo que más me sorprendió. No había lágrimas. Solo esa furia silenciosa que se va formando como una niebla espesa. Una parte de mí quería salir corriendo y gritarles en la cara. Pero otra, más fuerte, me decía que no. Que lo más peligroso que podía hacer era mantenerme en silencio. Por ahora. Le pedí a Miguel que guardara una copia de todo. Los audios, las imágenes, los documentos. Me prometió que lo haría. Me levanté, sentí que las piernas no me respondían bien, pero salí caminando con la cabeza en alto. El aire de la calle olía a humedad y a gasolina. Era de noche, pero las luces de los escaparates todavía seguían encendidas. Vi mi reflejo en la vitrina de una tienda de ropa de diseñador. Me vi envejecida, pero no débil. Al contrario, algo en mi mirada se había encendido. Volví a casa caminando despacio. Sentía el teléfono dentro del bolso como si ardiera. Entré sin hacer ruido. Patricia no estaba. Sergio dormía. Como siempre, ajeno a todo. Me fui directo a mi cuarto. No podía mirar esa casa igual después de lo que supe. Me acosté con el celular sobre la mesa de noche. No lo volví a encender. No quería escuchar nada más. Lo que ya sabía era suficiente para quitarme el sueño. La villa estaba en venta. Mi vida entera, los muebles heredados, las fotos de boda, el jardín de jazmines, el comedor de mármol. Todo eso iba a desaparecer. Como si fuera una molestia para ellos. Como si yo estorbara. Patricia había cruzado un límite. ¿Y Sergio? Sergio estaba dormido, pero no solo en la cama. Dormido de alma, de conciencia, de memoria. A la mañana siguiente, desayunamos juntos. Ella me sirvió café como si nada. Vestida impecable, con un conjunto de lino y un reloj de oro que seguramente había comprado con el dinero de alguna cuenta conjunta. Me hablaba con cortesía fingida. Ni una sola señal de culpa. Yo la observaba. Cada gesto,
Cada palabra suya me parecía un disfraz. Mi hijo, en cambio, se quejaba del tráfico, del trabajo, de lo cansado que estaba. Y yo solo pensaba, si supieras lo que está pasando detrás de tus narices. Mientras ellos hablaban, yo ya estaba en otro lugar. En mi mente, recorría todo lo que tenía que hacer, revisar papeles, buscar documentos, ir al banco. Todo sin levantar sospechas. No podía actuar sin estar segura. Tenía que cuidarme. Porque esta vez no era una discusión de familia. Era un robo. Y no solo de bienes. Me estaban robando la dignidad. La identidad. Todo lo que construí con años de esfuerzo. No me lo iban a quitar así. No sin pelear. Volví al banco ese mismo día. Fui sola. No quería a nadie conmigo. La gerente me recibió con una sonrisa tensa. Le pedí revisar mis movimientos. Había transferencias que yo no había autorizado. Dinero que salía y entraba de una cuenta que desconocía. Una de las transferencias iba a nombre de una mujer que no conocía. Le pedí una copia de todo. Me fui con una carpeta en la mano y el corazón ardiendo. No tenía pruebas suficientes todavía, pero ya no tenía dudas. Esa noche cenamos en silencio. Yo fingí una sonrisa cuando Patricia comentó que quería cambiar los sillones del salón por unos más modernos. Me la imaginé echando fuera hasta las alfombras. Todo lo mío. Todo lo que habíamos comprado con esfuerzo. Me quedé mirando su copa de vino mientras ella hablaba. Pensé, si supiera lo que sé. Si supiera que ya no estoy dormida. Terminé mi cena, me excusé y me fui a mi habitación. Cerré con llave. El mundo se había vuelto frágil, pero yo me estaba endureciendo. Apenas me acosté, supe que la mujer que era ya no iba a volver. Había una línea que se había cruzado. Y aunque todavía no sabía exactamente qué haría, lo que sí tenía claro era esto: me iban a escuchar. Me iban a mirar. Y lo que no habían previsto es que yo aún sé cómo mover las piezas. Como cuando jugaba ajedrez con mi esposo. No se gana gritando. Se gana esperando el momento exacto para decir, jaque mate. Esa noche no me quité la ropa para dormir. Me recosté sobre la cama como quien se queda de guardia. No cerré las cortinas. Quería ver si la luna era testigo o cómplice. No era miedo lo que sentía, era una mezcla rara entre rabia y decepción. Esa rabia que te pone alerta, pero no te empuja a gritar. Solo a observar. A aguantar. A grabar todo en la memoria. Tenía el celular escondido dentro de un cajón, envuelto en el mismo pañuelo de encaje que usé en el funeral de mi madre. Esa noche no lloré. Me limité a escuchar. Y fue entonces cuando lo escuché todo. La voz de Patricia se colaba por la pared. Su tono era bajo, como cuando se habla con alguien de confianza. Se reía. Hablaba por teléfono. No alcancé a oír la voz del otro lado, pero la suya sí. Todo va según lo planeado, dijo. Sergio no se entera de nada. Ella ya no firma nada con claridad. Mañana vienen por los papeles. Que firme y listo. Me quedé congelada. Me tapé la boca con la mano, por impulso. Me dolía el estómago. No podía creer que todo eso estuviera pasando a metros de mí. Dentro de mi casa. Dentro de lo que un día fue mi refugio. Fui hasta la cocina sin prender la luz. Serví una copa de vino tinto y me senté frente a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín, ese mismo que cuidé durante años con mis propias manos. Las rosas estaban en flor, pero yo solo sentía espinas por dentro. Pensaba en Sergio, en lo que significaba para mí, en las veces que se enfermaba de niño y me pasaba la noche con una toalla en la frente, haciéndole caldito. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó ese niño? Me daba vueltas la cabeza. ¿De verdad no veía lo que pasaba frente a sus ojos? ¿O simplemente no quería verlo? Tomé un trago y miré el cristal empañado. No entendía cómo Patricia podía vivir en esta casa sabiendo lo que estaba haciendo. Dormir en una cama con sábanas limpias, usar mis cubiertos, mis tazas, mis recuerdos. Todo eso mientras planeaba dejarme sin nada. No se trataba solo del dinero o de la propiedad. Se trataba de borrar mi historia.
como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración, como si mi tiempo ya se hubiera vencido. No podía permitirlo. No sin pelear. No sin dejar algo claro antes de que todo se viniera abajo. Volví a mi cuarto, pero ya no tenía sueño. Pensé en hacer una lista de las cosas que tenía que mover, revisar, guardar. Documentos, escrituras, libretas de ahorro. Todo eso que antes se llevaba con Sergio al banco cuando aún confiaba en él. Me levanté, abrí el cajón del escritorio y encontré una carta vieja de mi esposo. La leí entera. En ella me decía que si alguna vez me sentía sola, que recordara que yo era la columna de esta familia, que nadie podía arrancarme de mi raíz. Lloré. Por primera vez desde que empezó todo, lloré, pero en silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en bata, con la carta entre las manos. La madrugada se deslizaba lento, como si la casa entera respirara conmigo. Volví a repasar en mi mente la conversación que había escuchado. Quise grabarla, pero no me atreví. No sabía si lo volvería a oír. No sabía si tendría pruebas suficientes. Pero ya no me importaba. Lo que necesitaba ahora era claridad. Y, aunque fuera sola, iba a defender lo que era mío. Así me costara el último suspiro. En la mañana, Patricia ya estaba en el comedor. Tenía un vestido nuevo, de esos que parecen comprados en un hotel boutique. Le pregunté si quería café. Me respondió con una sonrisa. Claro, muchas gracias. Fingí estar bien. No dejé que se notara nada. Me senté frente a ella. Por dentro, me ardía el estómago. Pero por fuera, sonreía. Como ella. Iba a usar su propio juego. Hasta que llegara el momento de voltearle la mesa. Sergio bajó minutos después. Me dio un beso en la frente, como siempre. Como si todo estuviera bien. Yo le devolví el gesto. Le pregunté si seguía con dolores de cabeza. Me respondió sin mirarme. El ambiente estaba frío. No por el clima. Por el vacío. Esa casa, tan llena de objetos hermosos, de mármol, de vajilla de porcelana, se sentía como un teatro abandonado. Todos actuando. Nadie diciendo nada real. Y ahí entendí que no iba a aguantar mucho más. Algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. Me vestí y salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire, aunque doliera respirar. Pasé frente a la iglesia donde me casé. Frente al parque donde solía llevar a Sergio de niño. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Ya no tenía esa paz. Esa certeza de que lo bueno siempre vence. No. Ahora sabía que el amor no basta si uno no se defiende. Que el respeto no se pide, se exige. Y que cuando una mujer como yo guarda silencio demasiado tiempo, lo que viene después puede ser irreversible. Volví a casa al atardecer. Las luces estaban encendidas. Había música suave en el salón. Patricia hablaba por teléfono, otra vez. No quise escuchar. Subí directo a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Me miré al espejo. Tenía la cara seria, dura, casi desconocida. Y ahí, en ese reflejo, me prometí una cosa. Esta historia no la iban a escribir sin mí. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos. A veces el cuerpo se adelanta al alma. Me metí a bañar y dejé correr el agua caliente más de la cuenta. Necesitaba pensar. Llevaba días acumulando sospechas, pruebas, frases sueltas. No sabía cuánto más iba a poder fingir. Salí del baño envuelta en una toalla, abrí el armario y elegí mi vestido azul marino. No era elegante, pero tenía historia. Lo usé el día que Sergio se graduó de la universidad. Me vestí con calma, como quien se alista para una reunión que puede cambiarlo todo. Bajé a la cocina. Patricia estaba hablando por teléfono, sentada junto al ventanal. No me saludó. Usaba un conjunto beige de lino que probablemente le costó lo mismo que mi pensión mensual. Tomaba jugo natural en una copa de cristal. Fingí no escuchar. Preparé mi café como siempre, con una pizca de canela. Sergio bajó al rato. Tenía cara de desvelo. Patricia le acarició la mano sin mirarlo.
¿Dormiste bien, amor?, preguntó ella. Yo los observaba. Me parecía una escena estudiada, como si me estuvieran vendiendo una versión barata de su felicidad. Me fui directo al banco sin avisar. Llevaba los documentos que Miguel me había dado. La gerente me recibió en una oficina con olor a ambientador de flor blanca. Le mostré mi identificación y pedí acceso a mis movimientos. Me ofreció agua, la rechacé. Quería respuestas, no cortesía. Revisó la pantalla del ordenador durante unos minutos. Frunció el ceño. Había varias transferencias hechas desde mi cuenta. Fondos que yo no recordaba haber autorizado. Y una en particular, a nombre de una agencia inmobiliaria de lujo ubicada en Marbella. Pedí copias impresas de todo. Firmé un formulario y me las entregaron en una carpeta beige con el logo del banco. Salí de ahí con las piernas temblando. No de miedo, de furia. Tomé un taxi de regreso. En el camino miré por la ventana, los árboles, los peatones, los comercios. Todo parecía tan normal. Y yo llevaba en las manos pruebas de que me estaban borrando. Patricia estaba firmando mi final con una pluma fina, mientras yo aún respiraba. No lo iba a permitir. No iba a dejar que me redujeran a una carga. Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en el comedor, hojeando una revista de decoración. Su perfume se mezclaba con el aroma de las velas aromáticas que había encendido. La escena era perfecta, pero el corazón me latía como si estuviera entrando en terreno enemigo. Me acerqué, la saludé con normalidad. Me preguntó si había salido a caminar. Le dije que sí. No preguntó más. Guardé la carpeta en mi habitación, debajo del colchón. Me senté en la cama y cerré los ojos. Necesitaba tiempo, pero no demasiado. A partir de ese día, comencé a fingir. Caminaba más lento, me equivocaba al decir los nombres, me olvidaba las llaves. Patricia lo notó. Creo que deberíamos considerar una revisión médica para tu madre, le dijo a Sergio una noche. Él no respondió. Yo, desde la escalera, los escuchaba. Y mientras tanto, anotaba todo. Empecé a escribir una carta. No para entregarla. Para recordarme a mí misma lo que estaba pasando. Para no dudar más de lo que sentía. Porque cuando empiezan a hacerte creer que estás loca, lo primero que hay que salvar es la memoria. Cada rincón de la casa se convirtió en un recuerdo. El salón, con sus cortinas de lino y muebles de diseño, ya no era mío. Era un escenario. La cocina, con sus electrodomésticos italianos, era territorio de Patricia. El jardín seguía siendo mi refugio, aunque ya nadie lo regara más que yo. Caminaba entre las macetas como si ellas me escucharan. Les hablaba bajito, como hacía con Sergio de niño. Era la única parte de mi vida que todavía no me habían quitado. Me aferraba a eso con todo lo que tenía. La idea de armar un plan fue creciendo en mí con la misma claridad con la que se ve una tormenta venir desde lejos. No podía enfrentarla directamente. No tenía las armas. Pero tenía el tiempo. Tenía los ojos abiertos. Y tenía dignidad, aunque intentaran enterrarla entre citas médicas y documentos falsificados. Empecé a juntar papeles, a repasar lo que había vivido, lo que escuché, lo que vi. Sabía que si jugaba mis cartas en el momento justo, iba a romper algo más que sus planes. Iba a romperles el control. No dormí bien esa semana. Tenía pesadillas donde abría la puerta de mi casa y ya no estaba nada. Ni los retratos. Ni la vajilla. Ni mis plantas. Solo paredes blancas y el eco de una risa que no era la mía. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pero en la vida real seguía actuando. Me convertí en la mujer invisible que ellos querían. Pero por dentro, me fortalecía. Porque cuando ya no esperan nada de ti, es cuando puedes hacerlo todo. Y eso, lo iban a descubrir muy pronto. Por dentro sabía que estaba cambiando. Que ya no me dolía tanto lo que estaban haciendo. Me dolía más haberme callado tanto tiempo. Me dolía haber querido encajar en una familia que ya no era mía. Pero también me sentía distinta. Más firme. Menos frágil. Menos madre, y más mujer.
Una mujer que estaba lista para escribir su parte de la historia con la tinta de la verdad. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien de tu familia está planeando dejarte sin nada, ¿te quedarías callada para no romperlos o hablarías aunque se rompiera todo? A veces, lo más doloroso no es la mentira, es tener que fingir que no la conoces. Ese fue mi nuevo papel. Pasé de ser la señora de la casa a convertirme en la sombra perfecta. Me movía despacio, con gestos torpes, arrastrando las chanclas como si me pesaran los años más de lo que en verdad pesaban. Patricia no tardó en notar el cambio. Sonreía con esa tranquilidad que da el sentirse en control. Me hablaba despacio, como a una anciana desorientada. Yo la escuchaba y asentía. No discutía. No preguntaba. Solo observaba. Y grababa cada cosa en mi memoria. Comencé a dejar pequeños errores en la mesa. Ponía el salero donde iba el azúcar. Guardaba la ropa de cama en la alacena. Dejaba la televisión encendida en canales infantiles. No porque me sintiera débil, sino porque ellos necesitaban creerlo. Mientras más convencida estuviera Patricia de que yo estaba perdiendo la cabeza, más segura se sentiría. Y cuando alguien baja la guardia, ahí es donde uno entra. Sergio me miraba diferente. No con lástima, sino con desconcierto. No sabía qué pensar. Y eso, para mí, ya era una ventaja. Una tarde me ofrecieron llevarme a un chequeo de rutina. Según Patricia, era en una clínica elegante, con sala de espera con café de grano y sillones de terciopelo. Me lo vendió como un regalo. Te va a encantar, Dolores. Es como un hotel boutique. Todo está incluido. Me reí por dentro. Le dije que me parecía buena idea. Me dieron una fecha. Mientras tanto, yo seguía recopilando pruebas, detalles, pistas. Miguel me ayudaba con discreción. Nos veíamos una vez por semana en la cafetería del centro, lejos de la villa. Allí le entregaba sobres con papeles y él me devolvía silencio y lealtad. Cada noche repasaba el plan en mi cabeza. Era como armar un rompecabezas con piezas que se movían solas. Tenía que estar alerta. Un paso en falso y todo se venía abajo. Me volví más callada. Menos presente. Pero cada vez que me miraba al espejo, notaba algo nuevo en mis ojos. Ya no había solo cansancio. Había una chispa. Esa que aparece cuando uno ha tocado fondo y empieza a impulsarse hacia arriba. La casa seguía tan impecable como siempre. El salón olía a velas caras. Los floreros estaban llenos. Pero yo sabía que todo era una escenografía. Una tarde, Patricia recibió a unas amigas del club privado. Reían fuerte. Hablaban de viajes, de reservas en restaurantes caros, de tratamientos estéticos. Yo pasé por ahí con una charola de galletas. Me miraron como si fuera la señora del servicio. Ni siquiera agradecieron. Patricia ni me presentó. Solo dijo, ella vive aquí con nosotros. Una mujer muy especial. Y siguió conversando. Me mordí la lengua. No por rabia. Por estrategia. Esa frase quedó anotada dentro de mí. Porque cuando llegara el momento de hablar, no iba a olvidar ni una sola palabra. En las noches escribía. Tenía un cuaderno escondido entre las toallas del closet. Ahí anotaba todo. No como diario, sino como evidencia. Palabras exactas, fechas, actitudes, transacciones. También escribí cartas. Una para Sergio. Otra para el abogado. Otra para mí. Cartas que no pensaba entregar aún, pero que necesitaba redactar. Porque si algún día todo se torcía, al menos que quedara mi versión. La verdadera. No la que Patricia pensaba fabricar con médicos, papeles y diagnósticos falsos. En ese cuaderno me empecé a encontrar otra vez. Una mañana, mientras limpiaba el recibidor, vi sobre la mesa una carpeta con el logo de una notaría. La abrí apenas un segundo. Alcancé a leer una línea que decía cesión anticipada de propiedad. La cerré de inmediato. Sabía que no debía arriesgarme. Pero ese segundo bastó para confirmar que lo que venía era real. Que no eran suposiciones. Ya había papeles listos. Firmas falsificadas. Fechas.
Lo tenían todo preparado. Lo único que les faltaba era sacarme. Por las buenas o por las malas. Y yo no iba a facilitarles el trabajo. Volví a mis tareas como si nada. Limpié la mesa con más fuerza de la necesaria. Lustré los marcos de fotos como si pudiera borrar la traición con cera. Me senté un rato en la escalera, mirando la sala. Me di cuenta de que ya no era mi casa. Era un lugar prestado. Un decorado elegante con aroma a engaño. Pero también supe que no me iban a echar como a una sirvienta. Yo iba a salir por mi propio pie, después de hacerles pagar cada gesto, cada palabra, cada trampa. A veces la mejor venganza no es gritar. Es actuar con la calma de quien ya no tiene miedo. Esa noche no escribí. Solo me acosté y me quedé mirando el techo. Pensé en mi madre. En cómo me enseñó a callar cuando era necesario. Y en cómo también me enseñó que llega un día en que el silencio se vuelve traición hacia una misma. Ya estaba cerca ese día. Podía sentirlo. No sabía cómo iba a ser, ni cuándo. Pero algo dentro de mí decía que se aproximaba. Y esta vez, sería yo quien decidiría cómo iba a terminar esa historia. El jardín siempre fue mío. Desde que construimos la casa, planté cada rosal con mis propias manos. Elegí la fuente de piedra, mandé hacer los bancos de hierro forjado, sembré jazmines cerca de la ventana del comedor para que el aroma entrara en las mañanas. A nadie más parecía importarle ese rincón. Patricia decía que las flores daban alergia, y Sergio ni siquiera recordaba qué flores eran. Yo, en cambio, encontraba ahí un lugar donde no fingía. Donde podía sentarme y ser simplemente yo, sin tener que cargar con el papel de la abuela útil ni de la señora que estorba. Ese martes, salí al jardín con una bolsa llena de documentos. Había copias de transferencias, pantallazos de correos, incluso una conversación que Miguel logró recuperar del celular. Todo eso estaba dentro de un sobremanila que planeaba esconder en el fondo de una caja de macetas vacías. Era el único sitio donde nadie revisaba. Mientras acomodaba la tierra, escuché pasos en la terraza. Me giré rápido. Era Sergio. Me saludó con una sonrisa, pero no bajó. Solo preguntó si quería que Patricia me ayudara. Le dije que no. No necesitaba más ayuda. Ni de ella ni de él. Más tarde, fui al centro a encontrarme con Miguel. Nos citamos en un restaurante elegante donde nadie nos conociera. Elegí sentarme cerca de la ventana, con vista a la fuente de la plaza. Pedí un té de jazmín y él, como siempre, un café negro. Me entregó un pendrive pequeño. Aquí está todo lo que pude rescatar, me dijo. No sé cuánto tiempo más vas a poder disimular. Asentí. Yo también lo sentía. Cada día me costaba más morderme la lengua. Cada sonrisa falsa de Patricia era un peso más que me colgaban del cuello. Volví a casa con la bolsa dentro de mi bolso de cuero. Patricia estaba en una videollamada. La escuché decir que necesitaba una firma más y que el proceso estaría listo. No dijo mi nombre, pero me reconocí en su tono. Subí a mi habitación, cerré la puerta y puse el pendrive dentro de una cajita de madera donde solía guardar perlas. Me senté en la cama, en silencio. A veces me preguntaba si Sergio se haría el tonto por comodidad o por miedo. No veía las señales. O le convenía no verlas. Durante esa semana, me refugié más que nunca en el jardín. Llevaba una libreta donde anotaba frases sueltas, recuerdos, fragmentos de ideas. También comencé a escribir lo que sería mi declaración, por si algo salía mal. No confiaba en nadie más que en Miguel y en mí. Las palabras residencia y traspaso de propiedad se repetían en mi cabeza como martillazos. Me aterraba imaginarme en un lugar blanco, sin mis cosas, sin mis plantas, sin mi vida. Por eso, cada día contaba. Cada día era un paso más hacia lo inevitable. Una tarde, Patricia salió al jardín. Fue raro verla ahí. Traía el celular en una mano y un jugo verde en la otra. Se sentó sin avisar en el banco de piedra y me miró como si nada pasara. Está bonito este lugar. Deberías invitar a tus amigas. Dolores, dijo. La miré, fingí una sonrisa. No entendía si era burla o torpeza. Me preguntó si ya tenía lista mi maleta para el chequeo de salud.
Le dije que sí. No había maleta, pero ya tenía todo lo necesario: las pruebas, la decisión y las ganas de enfrentarla. Esa misma noche, me encerré en el estudio y empecé a escribir a mano una carta formal. No era sentimental. Era un resumen claro de lo que estaba ocurriendo. Incluí fechas, nombres, cifras. Tenía que asegurarme de que si algo me pasaba, alguien más pudiera hablar por mí. No iba a dejar esta historia a medias. Mientras escribía, escuché música suave en la planta baja. Patricia estaba otra vez con vino blanco y velas encendidas. Todo parecía en calma. Pero esa calma no era paz. Era la antesala de algo más grande. Coloqué la carta dentro de un sobre y lo pegué con cinta. Lo dejé guardado en la biblioteca, dentro de un libro viejo de contabilidad que nadie leía. Tenía claro que ya no podía esperar mucho más. Me estaban dejando sin opciones. Pero eso no era malo. A veces, cuando uno no tiene por dónde escapar, lo único que queda es avanzar. Y yo, ya había aguantado demasiado. Ahora era tiempo de responder. Cerré el libro, apagué la luz del estudio y subí a mi habitación. En el pasillo, vi la luz encendida del cuarto de Patricia. Se oía su risa. Seguí caminando sin apurarme. Cada paso me acercaba a lo que venía. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, una cosa tenía clara: no iba a ser yo la que perdiera esta vez. Siempre creí que una buena cena podía decir más que 1000 discursos. Por eso, cuando sentí que el momento se acercaba, decidí preparar una como las de antes. Revisé la despensa y tomé nota de lo que faltaba. Fui al mercado temprano y elegí uno a uno los ingredientes, como si cada cosa que ponía en la canasta llevara un mensaje oculto. Llevé vino tinto del Caro, pan rústico, queso de cabra, especias finas. Mandé a lavar el mantel de lino blanco que solo usábamos en fechas importantes. Quería que todo fuera perfecto. No para celebrar. Para dejar claro que yo aún tenía voz. Limpié el comedor con esmero. Pulí los cubiertos de plata, saqué las copas de cristal tallado, acomodé flores frescas en el centro de la mesa. Revisé las sillas, abrí las ventanas grandes para que entrara la luz y dejé encendidas unas velas aromáticas de vainilla que Patricia había comprado en una tienda exclusiva. Me detuve unos segundos frente a la vitrina de la vajilla. Elegí el juego de porcelana italiana, ese que Sergio me regaló cuando recibió su primer bono en el banco. Lo usé ese día por una sola razón: para recordarle quién soy. Pasé horas en la cocina. Preparé un guiso que él adoraba de niño. Revisé cada paso con paciencia, sin olvidar ni un solo detalle. Me sentí viva. No porque cocinara, sino porque estaba haciendo algo con intención, con decisión. Mientras revolvía la olla, pensaba en lo que estaba por ocurrir. Tenía todo listo: las pruebas, la carta, la grabación. Solo faltaba el momento indicado. La cena era mi acto final. Y aunque no supieran que era una despedida simbólica, yo sí lo sabía. Era mi manera de decir: aquí estoy, y todavía no me han vencido. Cuando la mesa estuvo lista, subí a cambiarme. Me puse un vestido oscuro, sencillo pero digno. Me recogí el cabello en un moño bajo y usé un broche de plata antigua que había sido de mi madre. Me miré al espejo y no vi fragilidad. Vi fuerza. La clase de fuerza que no grita, que no empuja, pero que cuando entra en una sala, se siente. Bajé despacio. Sergio ya estaba ahí, revisando su celular. Patricia llegó minutos después, con un vestido rojo y tacones que hacían eco en el mármol. Me dijeron que todo estaba hermoso. Les agradecí con una sonrisa seca. Durante la cena, intenté mantener la calma. Patricia hablaba de un nuevo viaje, de un restaurante elegante que quería visitar, de un hotel boutique en la costa donde estaban ofreciendo paquetes con descuento. Sergio comía en silencio. Yo servía con cuidado, preguntando si querían más pan, más vino. Nadie sospechaba nada. Esa fue mi mejor actuación. Los miraba con la tranquilidad de quien ya decidió todo. Los observaba y sentía una mezcla extraña entre dolor y alivio. Como cuando uno sabe que algo va a terminar y por fin acepta soltarlo. Esperé el momento justo. Cuando ya estaban relajados, cuando las copas estaban medio vacías y el postre servía de excusa para hablar de cosas livianas, me levanté con calma.
Caminé hacia la sala, tomé la laptop que había dejado cargando horas antes y volví. La coloqué sobre la mesa con cuidado. Sergio me miró confundido. Patricia arqueó una ceja. «¿Qué haces, mamá?», preguntó él. «Solo quiero mostrarles algo», respondí sin temblar. «Algo que tal vez les interese escuchar». Nadie dijo nada. Hice clic en el archivo y el silencio se volvió espeso. Las primeras palabras del audio flotaron en el aire como cuchillos. La voz de Patricia, clara, nítida. Ella ya no entiende lo que firma. Todo está listo. Solo falta internarla y firmar. Sergio se quedó inmóvil. Patricia palideció. Intentó cerrar la laptop, pero la detuve con firmeza. «No. Vas a escuchar. No toda la vida he sido invisible. No toda la vida me vas a callar». Sergio me miraba con una mezcla de horror y confusión. «¿Qué es esto?», preguntó, pero ya no había vuelta atrás. Lo que escuchaba era real. Y dolía. Pero no más de lo que me dolió a mí. Cuando terminó el audio, nadie habló. Tomé aire. Esa es la mujer con la que compartes tu vida. La que planeó quitarme la casa, mi nombre, mi historia. No vine a pedir nada. Solo quería que lo supieras. Patricia intentó justificarse. Balbuceó palabras sin sentido. Sergio no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Yo me levanté, recogí mi plato y lo llevé a la cocina. No lloré. No temblé. Solo sentí algo que hacía mucho no sentía. Paz. Porque a veces, la verdad no sana, pero libera. Volví al comedor, donde aún quedaba el aroma del vino y las flores frescas. Ellos seguían sentados, en silencio. Cerré la laptop y la guardé en su funda. Me miraron sin saber qué decir. Yo solo les dije, gracias por venir a cenar. Era importante para mí. Subí a mi cuarto con los pies firmes y la cabeza en alto. Ya no tenía miedo. Esa noche dormí sin cerrar la puerta. Ya no necesitaba protegerme. Lo que venía después sería el verdadero comienzo. A la mañana siguiente, nadie bajó a desayunar. Bajé yo sola, preparé café, puse la mesa para 3, como si nada hubiera pasado. Serví las tazas en silencio. Me senté frente al ventanal y observé cómo el sol entraba despacio, como dudando si tenía permiso para iluminar esa casa. El mantel seguía puesto. Las flores de la noche anterior ya estaban marchitas. Vi una copa con restos de vino. Todo lo que había ocurrido estaba aún flotando en el aire, como un perfume caro que ya no huele bien. Patricia no bajó en todo el día. Sergio se encerró en el estudio. Y yo seguí esperando. Al caer la tarde, bajó él. Me pidió hablar. No pude mirarlo sin recordar todo lo que escuchó la noche anterior. Se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa. No sabía nada, me dijo. Te lo juro. Lo escuché igual que tú. No tuve cómo defenderla. Solo lo miré. Asentí. Quería creerle, pero no podía regalarle esa certeza. No aún. Le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? No lo sé, contestó. Pero esto no va a seguir así. Subió de nuevo. No lo vi más ese día. Me quedó claro que algo en él también se había roto. Patricia no me dirigió la palabra en 2 días. Me cruzaba por la casa como si fuera un fantasma, apenas levantando la mirada. Empezó a salir más de lo habitual. Volvía tarde, con bolsas de tiendas de lujo, cremas, ropa nueva. Como si el ruido del mundo la ayudara a silenciar la culpa. Me di cuenta de que estaba buscando cómo aferrarse a lo que creía que aún era suyo. Pero ya no era. No del todo. Yo había movido algo en esa casa que ya no tenía marcha atrás. La superficie seguía impecable, pero las grietas empezaban a notarse. El tercer día, Sergio bajó a cenar. Se sentó y me pidió que hablara. No quería explicaciones, dijo. Solo saber cómo me sentía. Y por primera vez, en muchos años, hablé sin miedo. Le conté cómo me di cuenta, cómo fui armando el rompecabezas, cómo llevé el celular al técnico, cómo Miguel me ayudó. Le hablé de las cuentas, de las firmas falsas,
de los correos. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó y me abrazó. Un abrazo que no sentía desde que era un niño. Me dolió más de lo que esperaba, porque ese abrazo también sabía a despedida. Esa noche, decidí hacer algo simbólico. Serví una copa de vino, solo una. Me senté sola en el comedor, encendí una vela, apagué las demás luces. El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez era un silencio distinto. No pesaba. No dolía. Era como si la casa respirara conmigo. Levanté la copa y brindé. No por ellos. Por mí. Por la mujer que se atrevió a ver lo que nadie quería ver. Por la que ya no se va a callar. Por la que está lista para defender lo suyo. Aunque le cueste lo que más ama. Al día siguiente, recibí una carta del banco. Confirmaban la investigación por movimientos sospechosos en mi cuenta. Había una hoja con los nombres involucrados, entre ellos el de Patricia. La guardé junto con los demás documentos. No tenía miedo. Tenía pruebas. Tenía memoria. Y tenía dignidad. Esas eran mis armas. Más valiosas que cualquier joya o propiedad. Esa misma tarde, llamé al abogado. Le pedí una cita. Le dije que necesitaba actualizar mi testamento. Me preguntó si estaba segura. Le respondí, estoy más clara que nunca. Mientras organizaba los papeles, volví a abrir la carpeta donde guardaba las copias de los traspasos y movimientos de cuenta. Me impresionó la cantidad de detalles que había acumulado. Patricia no había dejado nada al azar. Había calculado todo. Incluso tenía borradores de correos en inglés para un supuesto traslado de fondos a una cuenta extranjera. Todo estaba ahí. Me quedé mirando la palabra propiedad en uno de los documentos. Me dolió. No porque me la quisieran quitar, sino porque ni siquiera se tomaron el tiempo de consultarlo conmigo. Yo no era parte. Yo era el obstáculo. En la noche, Patricia intentó hablar conmigo. Se acercó con un tono suave, forzado, como si no supiera cómo empezar. Dolores, dijo, todo esto ha sido un malentendido. No supe responderle. Me limité a mirarla. Había cosas que no necesitaban respuesta. Solo distancia. Le pedí que se fuera a su habitación. Subió sin protestar. Yo apagué las luces y me quedé en el pasillo. Escuché su puerta cerrarse. Y por dentro, algo en mí también se cerró. Ya no le debía ni una explicación. Ni una palabra más. Me acosté temprano. Miré el techo largo rato. Pensé en mi madre, en mi hermana, en todas las mujeres que aprendieron a quedarse calladas para no incomodar. Pero yo no iba a repetir esa historia. No esta vez. Cerré los ojos y me prometí que antes de terminar esa semana, todo lo que tenía que saberse, se sabría. Y que no iba a proteger más a quien no supo cuidarme. ¿Y tú? Si tuvieras pruebas de una traición así, ¿las usarías aunque eso deshiciera tu familia por completo? Nunca había visto a Patricia nerviosa. Siempre fue impecable. Fría. Elegante. Podía estar inventando una excusa o manipulando una situación con la misma calma con la que se sirve una copa de vino en un restaurante caro. Pero ese día, algo en su mirada se rompió. Se notaba en la forma en que bajaba la voz, en cómo se pasaba la mano por el cabello sin control, en cómo evitaba mirarme directo a los ojos. No sabía aún qué iba a hacer yo con todo lo que tenía. Y esa incertidumbre la estaba desgastando más que cualquier acusación. Pasaba más tiempo fuera que dentro. Decía que iba a clases de pilates o al spa de lujo que quedaba frente al club deportivo. Pero yo sabía que estaba buscando formas de salvar lo que podía. A veces recibía llamadas y salía al jardín con el celular pegado al oído. Caminaba en círculos. Hablaba rápido. Intentaba esconder el tono, pero yo ya había aprendido a escuchar lo que no se dice. Mientras ella trataba de sostener su fachada, yo seguía en silencio. Pero no era el silencio de la resignación. Era el de la estrategia. Sergio ya casi no la tocaba. Comía a su lado, pero en otro mundo. Había noches en que ni siquiera bajaban juntos. Una vez lo escuché decirle, tú y yo necesitamos hablar, pero con la verdad esta vez. No sé qué pasó después.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Solo que ella durmió en la habitación de visitas esa noche. Yo no me alegré. No soy de esas que disfrutan el caos. Pero hay dolores que uno no puede evitar mirar con cierta justicia. Porque a veces el daño no se devuelve, solo se muestra. Y verlo duele más que recibirlo. En paralelo, mis movimientos eran lentos pero precisos. El abogado ya tenía una copia de todo. Miguel seguía ayudándome desde su taller. Y yo me ocupaba de proteger cada documento, cada mensaje, cada hoja firmada. Saqué dinero en efectivo de mi cuenta, en 2 visitas distintas al banco. No grandes cantidades, lo suficiente para tener margen. Cancelé mi tarjeta de crédito y pedí que me notificaran cualquier intento de uso. Nadie me cuestionó. Supongo que no se esperaban que una mujer de mi edad supiera protegerse así. Una tarde encontré a Patricia en la sala, llorando. Sola. Sin maquillaje. Con una copa medio vacía en la mano. Me detuve en la entrada, sin acercarme. Me vio. Quiso decir algo, pero no le salió la voz. Fue la primera vez que me dio lástima. Y al mismo tiempo, la primera vez que no sentí culpa por lo que estaba haciendo. No bajé la mirada. No ofrecí consuelo. Porque no todo se puede perdonar. Hay cosas que no se tapan con una lágrima ni con un ramo de flores. Sergio empezó a preguntarme más seguido cómo me sentía. Me ofrecía acompañarme al médico, ir por pan, quedarse a ver una película. No decía nada directamente, pero me cuidaba de otra forma. Como si supiera que me falló y ahora trataba de estar cerca sin pedir perdón. Yo no lo culpaba como antes. Pero tampoco iba a fingir que todo estaba bien. Cada gesto suyo lo tomaba como un intento de reconstrucción. Y aunque no estaba lista para derrumbar el muro, sí empecé a dejar algunas puertas entreabiertas. Una noche, sin previo aviso, Patricia se sentó a mi lado mientras veía noticias. Me ofreció un té. Lo acepté. Lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra más. Cuando se fue, no toqué la taza. No por desconfianza, sino porque aún no podía tomar nada que viniera de ella sin sentir un nudo en la garganta. Me limité a seguir viendo la televisión, como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro, esa escena me hizo pensar que estaba comenzando a entender lo que había perdido. La tensión en la casa ya era parte del ambiente. Como el olor a incienso que queda después de una vela encendida mucho tiempo. Todo parecía normal en la superficie. Las lámparas brillaban, los muebles estaban en su sitio, las rutinas seguían. Pero la casa ya no era un hogar. Era un campo de batalla en pausa. Y yo sabía que muy pronto el silencio iba a romperse. Y cuando lo hiciera, nadie iba a poder mirar hacia otro lado. Esa misma semana, confirmé la fecha de mi movimiento final. No era venganza. Era justicia. Y no era solo por mí. Era por todas las veces que callé, que me minimicé, que traté de agradar a quienes solo veían en mí un estorbo. No había vuelta atrás. Patricia lo presentía. Lo veía en su forma de hablarme, más suave, más medida. Como si quisiera deshacer lo hecho con simples gestos. Pero no basta con cambiar el tono cuando ya dañaste la melodía. Me acosté esa noche sin ruido, sin drama, sin miedo. Cerré los ojos y sentí algo parecido a la paz. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque ya no me dolía cargar con esta verdad. Al contrario. Saberla, tenerla, sostenerla, era mi fuerza. Y la iba a usar. Solo faltaba una pieza. Una última escena. Y esa, la estaba preparando con todo lo que me quedaba. El sonido del timbre nunca me había hecho temblar. Esa tarde, sí. Fue breve, seco, pero me atravesó como si hubiera cortado el aire. Me levanté del sofá, acomodé el chal sobre mis hombros y bajé despacio. No era sorpresa. Yo misma había pactado esa hora. Revisé por última vez que todo estuviera listo. La carpeta sobre la mesa,
los documentos en orden, el sobresellado y la copia del testamento dentro del cajón del aparador. La casa estaba en silencio. Ni Patricia ni Sergio sabían lo que iba a pasar. Tal vez por eso el momento era aún más mío. Abrí la puerta y los vi. El abogado llegó puntual, con su maletín de cuero negro. A su lado, el notario, traje oscuro, voz firme. Detrás, la periodista. Una joven que había conocido en una charla sobre derechos de adultos mayores. Aceptó venir sin cámaras. Solo una grabadora. Esto no será público aún, le dije, pero necesito que alguien sepa lo que aquí va a pasar. Asintió en silencio. Entraron los tres. Les ofrecí café. Lo rechacé también por ellos. No había tiempo para gestos cordiales. Solo verdad. Y la verdad, a veces, no necesita azúcar. Llamé a Sergio. Bajó sin entender. Llamó a Patricia. Ella apareció con cara de fastidio, vestida para salir. Traía un bolso pequeño y perfume de noche. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Tengo cita en el club. El abogado la miró con calma. No respondió. Fui yo quien habló. Siéntate, por favor. Es importante. La periodista activó la grabadora. El notario abrió su carpeta. Patricia volvió a preguntar, esta vez con un tono diferente. Sergio me miraba confundido. Sentí un nudo en el estómago. Pero no de miedo. Era la tensión de quien por fin va a soltar lo que tanto tiempo cargó. El abogado leyó el primer documento. Era la revocación de cualquier poder legal que Sergio o Patricia tuvieran sobre mis bienes. Luego, el notario explicó la cesión total de mi parte de la propiedad a una fundación comunitaria, irrevocable, inmediata. Patricia se levantó de golpe. Esto no es legal. No puedes hacer esto. Estás confundida. Te manipularon. Sergio no decía nada. Solo miraba los papeles con el ceño fruncido. Todo fue verificado, dijo el abogado. Dolores está en plenas facultades. Los documentos anteriores contenían firmas falsificadas. Eso también está registrado. Patricia me gritó que estaba loca, que iba a arrepentirme, que esa casa era de Sergio, que yo no tenía derecho. Me levanté, despacio. Me acerqué a ella y le respondí lo único que merecía escuchar. Yo levanté cada muro de esta casa. Cuidé cada flor. Guardé cada silencio. No me digas ahora que no tengo derecho. El notario continuó con su lectura. La periodista escribía todo. Sergio intentó hablar, pero no encontró palabras. Su mundo también se caía, aunque fuera por diferentes razones. Por omisión, por ceguera, por debilidad. El proceso duró menos de una hora. Cuando firmé el último papel, sentí algo en mi espalda que llevaba años cargando y que, de pronto, ya no estaba. La periodista me preguntó si quería agregar algo. Le respondí que no, que ya todo lo había dicho con mis actos. El abogado cerró su maletín. El notario me estrechó la mano. Nadie más habló. Patricia salió de la sala con pasos rápidos, sin mirar atrás. Sergio se quedó. Me preguntó en voz baja, ¿por qué lo hiciste así? Le respondí con la misma sinceridad con la que le enseñé a leer, porque me obligaron a dejar de confiar. Me fui al jardín. Me senté en el banco de piedra. Respiré profundo. El aire olía a jazmín, como en los buenos tiempos. Cerré los ojos. Escuché la puerta principal cerrarse. Supuse que se habían ido. No quise verificar. Me quedé ahí, quieta, agradeciendo haber llegado a este punto sin perderme a mí misma. Había salvado lo único que todavía me pertenecía por completo, mi verdad. La casa ya no era mía. Pero yo tampoco quería quedarme donde ya no existía el amor. Ese intercambio era justo. Tal vez el más justo de toda mi vida. Esa noche no hubo cena. No puse la mesa. No quise servir nada. Me preparé un té, lo tomé en mi habitación y escribí una línea en mi libreta, el día que me devolví a mí misma. No era poético. Era real. No me sentía victoriosa. Me sentía libre. Por primera vez,
En mucho tiempo. Pensé en todo lo que había soportado. En las veces que me callé para no incomodar. En las noches en que pensé que era yo la equivocada. Y sin embargo, ahí estaba. De pie. Firme. Con dignidad. Sin necesidad de que nadie me diera la razón. Me acosté con la mente tranquila. Dormí sin sobresaltos. Sin pesadillas. Como si el cuerpo, al fin, entendiera que podía descansar. Lo que viniera después, ya no dependía de mí. Había hecho lo que debía. Con inteligencia. Con paciencia. Con dolor. Pero sin rencor. Y eso, aunque ellos nunca lo entiendan, fue lo más generoso que les di. Cuando cerré la puerta esa noche, la casa ya no se sentía igual. No era una pérdida. Era una transformación. Las paredes seguían siendo las mismas, los cuadros colgaban donde siempre, los muebles relucían con su elegancia habitual. Pero el aire era distinto. Más liviano, más limpio. Como si algo venenoso hubiera salido. Como si la casa también necesitara liberarse de quienes fingían amarla. Caminé por el pasillo central con la cabeza en alto. No por orgullo, sino porque ya no tenía que agachar la mirada frente a nadie. Sergio me encontró en la cocina. No dijo nada. Solo me miró, con una tristeza mansa, como quien ya no sabe si debe pedir perdón o marcharse. Se sentó frente a mí. Yo serví 2 tazas de té. No hubo reclamos. No hubo reproches. Solo un silencio espeso, de esos que te enseñan más que cualquier palabra. Le pregunté si pensaba quedarse. Me respondió que no sabía. Que necesitaba pensar. Y yo entendí. Porque cuando uno ha sido parte del daño, aunque sea por omisión, también necesita sanar en soledad. Patricia se fue al día siguiente. No hubo despedidas. Recogió sus cosas en bolsas grandes, sin doblar nada. Dejó atrás perfumes caros, zapatos de diseñador, revistas de decoración, como si todo eso hubiera perdido valor. La vi pasar por el vestíbulo con una expresión vacía. No me miró. No intentó explicarse. Y por alguna razón, eso dolió más. Me hubiera gustado una última mentira. Una excusa, una rabia, algo. Pero se fue en silencio, como quien sabe que ya no tiene derecho a ocupar ni el aire que respira. El teléfono del banco sonó esa tarde. Confirmaron que los movimientos de mis cuentas habían sido investigados y que iniciarían un proceso contra Patricia. Les pedí que no me involucraran más allá de lo necesario. No quería verla en un juicio. No por compasión. Por cierre. Yo ya había soltado esa historia. No necesitaba verla caer para sentirme completa. Lo que pasó, pasó. Lo que hice, lo hice por mí. No para castigarla. No para humillarla. Solo para recuperar mi lugar. Mi casa. Mi historia. Mi paz. La periodista volvió días después. Me pidió una entrevista formal. Le dije que no. No quería exponer mi rostro, mi nombre. Pero le permití escribir la historia con otro enfoque. Anónimo, discreto, pero firme. Quería que otras mujeres como yo supieran que no están solas. Que aún con años encima, aún con el cuerpo cansado, una puede levantarse y decir, ya basta. Eso fue lo que hice. No un acto heroico. Un acto de justicia íntima. Porque cuando ya no se espera nada de ti, cada movimiento se vuelve revolución. Esa noche, limpié el comedor. Quité el mantel de lino, guardé la vajilla, ordené las copas. Lo hice con calma, sin nostalgia. Sabía que esa sería la última vez que esa mesa vería a los 3 sentados juntos. Ya no había familia como antes. Había verdades flotando en cada rincón, y la verdad no siempre une. A veces, separa. Y aunque duele, también sana. Porque seguir fingiendo habría sido más doloroso. Y porque merezco algo más que convivir con quien me ve como un estorbo. Dormí profundo. Soñé con mi esposo. Estábamos en la misma casa, pero más joven, más viva. Él me tomaba de la mano y me decía que lo hice bien. Que ya podía descansar. Me desperté con lágrimas, pero sin tristeza. Era un duelo necesario. Y no por él.
Por mí. Porque había muchas versiones de Dolores que se quedaron atrapadas en esa casa. La madre, la suegra, la que callaba. Ahora quedaba solo una, la mujer. Entera. Herida, sí. Pero en pie. Y eso, ya era suficiente. Decidí empezar a empacar mis cosas. No porque me fueran a echar, sino porque no quería quedarme en un lugar donde lo que más dolía era el recuerdo. Guardé mis joyas, algunos libros, mis tazas favoritas, la carta que nunca entregué. Lo demás lo dejaría. Porque los objetos también cargan energía. Y había cosas que simplemente ya no quería cerca. Llamé a una agencia inmobiliaria para que vinieran a valorar el espacio. No para venderlo. Para donarlo por completo. Cerré el capítulo. Sergio me ayudó a cargar cajas. No hablábamos mucho. Pero había respeto en su silencio. Cada gesto suyo era un intento de reconectar, y aunque aún no estaba lista para abrirle el corazón, agradecía que al menos no se escondiera. Le dije que cuando terminara de empacar, me iría por unos días. No preguntó dónde. Solo asintió. Nos quedamos un rato viendo el jardín desde la terraza. En silencio. Sin juicios. A veces, el perdón empieza así. El timbre volvió a sonar una semana después. Pero esta vez no era para firmar papeles, ni para cerrar ciclos. Era otra historia la que venía tocando la puerta. Y yo, aunque no lo sabía del todo, ya estaba lista para abrirla. Ese lunes no había planes. No tenía citas, ni bancos, ni abogados. Por primera vez en semanas, amanecí sin la necesidad de protegerme. Me hice un café, lo tomé en la terraza con una Rebeca encima, mientras el aire de la mañana me despeinaba. El silencio ya no dolía. Era otra cosa. Más limpio, más mío. Observé las columnas de la casa, los detalles de la barandilla, la fuente apagada del jardín. Cada rincón tenía historia. Pero también heridas. Y yo ya no quería vivir entre ruinas hermosas. Caminé hasta el estudio y revisé las cajas. Todo lo esencial estaba embalado. Había dejado atrás lo innecesario, papeles viejos, ropa de más, vajillas que nunca usábamos. Me sorprendió la cantidad de cosas que había guardado por costumbre, por memoria, por miedo. Cerré una caja con cinta y escribí encima, solo lo que me hace bien. Me sonó cursi, pero era verdad. Llamé a la agencia inmobiliaria para confirmar la entrega. No quería ceremonias. Solo trámites. Un cambio simple en los papeles, pero inmenso en mi historia. Esa tarde, salí a caminar. Bajé por la calle de siempre, la que lleva al hotel boutique donde solíamos almorzar los domingos en familia. Pasé frente al escaparate, miré mi reflejo. No era la misma. Llevaba un abrigo sobrio, zapatos cómodos, el cabello recogido. Pero mis ojos estaban distintos. Ya no había miedo en ellos. Ni rencor. Solo determinación. Me detuve frente al café de la esquina y pedí una infusión de jazmín. Me senté sola. No sentí pena. Sentí libertad. Pensé en abrir un espacio nuevo. No solo físico. Uno para mí, donde pudiera volver a empezar desde la calma. Consulté con Miguel. Me ofreció el local vacío frente a su taller. Era pequeño, con ventanales grandes y piso de madera. Antiguo, pero acogedor. Me lo mostró con una mezcla de ternura y respeto. Puedes hacer lo que quieras aquí, me dijo. Cerámica, escritura, lo que se te antoje. Le sonreí. Me gustó el lugar. Me recordó a mí, algo dañado por fuera, pero aún firme por dentro. Acepté. Lo limpiamos juntos durante 2 días. Tiramos alfombras viejas, abrimos las ventanas, dejamos entrar la luz. Llevé algunas macetas de mi jardín, una radio antigua, un mantel bordado. Miguel trajo herramientas, estanterías, incluso un hornito pequeño para cerámica. Todo tenía un aire de comienzo. De cosa buena. Puse una mesa junto a la ventana y sobre ella, una taza blanca y una vela. Ese rincón sería mi refugio. Nadie más iba a entrar sin permiso. Ni con mentiras. Ni con apellidos vacíos.
El primer día que abrí el local, sentí nervios. No había clientes, ni cartel, ni expectativas. Solo yo, con mis ganas de estar en paz. Miguel vino a las 11 con pan recién horneado. Lo compartimos en silencio. Le conté que dormir ya no era difícil, que respirar tampoco, que hasta el cuerpo se me sentía más liviano. Me miró con orgullo. Te ves distinta, Dolores. Más tú. No dije nada. Pero dentro de mí, supe que tenía razón. Ya no vivía desde el deber. Vivía desde la elección. Esa noche, volví al local antes de dormir. Me senté en el piso con una manta y prendí la vela. Escuché el silencio como quien escucha una canción. Pensé en todo lo que me había costado llegar ahí. En los años vividos bajo la sombra de otros, en las decisiones que no me atreví a tomar por miedo a perder. Y sin embargo, lo perdí todo. Y aún así, aquí estaba. Viva. Serena. No invencible. Pero tampoco frágil. Aprendí que se puede estar rota y seguir siendo fuerte. Al día siguiente, Patricia me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje diciendo que quería hablar, que necesitaba explicarse, que estaba mal. Lo borré. No por odio. Por respeto. A mí. A mi proceso. A mi silencio. Ya no era mi lugar cuidar de quien me traicionó. Ya no era mi obligación escuchar lágrimas que no evitó con sus actos. Cerré el teléfono, lo guardé en el cajón. Y me serví una copa de vino como se sirve un cierre, sin palabras. Sergio vino a verme esa misma tarde. Me abrazó sin pedir nada. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que no sabía cómo reparar lo que había permitido. Le respondí que el perdón no se exige, se construye, que me alegraba que estuviera dando pasos, pero que ahora yo caminaba en otra dirección. Me entendió. Nos quedamos unos minutos bajo la luz del ventanal, y supe que, aunque algo se rompió entre nosotros, todavía quedaba amor. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Cada uno, desde donde le tocara. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo lejos del daño, ¿tendrías el valor de no mirar atrás? Me despedí de la casa sin ceremonia. Nadie me vio salir. Dejé las llaves sobre el mármol del recibidor, junto al candelabro antiguo que había limpiado tantas veces. No lloré. Había derramado demasiadas lágrimas allí dentro como para regalarle más. Cerré la puerta con la misma firmeza con la que cerré ese capítulo. No me llevé ni una fotografía. Solo mi dignidad. Y las ganas de habitar un lugar donde nadie me hiciera sentir como una intrusa en mi propia historia. La villa se veía imponente desde afuera. Sus balcones de hierro forjado, sus columnas blancas, el jardín perfectamente podado, todo seguía igual. Pero por dentro, era otra cosa. Una casa vacía, sin alma, llena de secretos. El lujo no es nada sin paz. Lo entendí al cruzar esa reja por última vez. Puede haber mármol italiano, ropa de diseñador, vajilla de porcelana inglesa, pero si no hay respeto, todo eso se pudre como flor cara en jarrón sucio. Me prometí no volver a vivir en un museo de apariencias. Miguel me acompañó en silencio hasta el taxi. Llevaba una maleta pequeña. Dentro, lo justo, ropa cómoda, mi diario, una caja con cartas viejas, una bufanda que me hizo mi madre. Me acomodé en el asiento trasero y no miré atrás. Sentí que por fin mi cuerpo se alineaba con mi alma. Me fui con menos cosas, pero con más libertad. Y eso, aunque nadie más lo entienda, es lo más parecido a ser rica que he sentido en toda mi vida. Llegar al nuevo piso fue como entrar en otro mundo. Nada de mármol, nada de columnas. Solo un suelo de madera cálida, cortinas de lino suave, una cocina pequeña pero acogedora. Me recibió con olor a pintura fresca y ventanas abiertas. Pagué al contado, sin deudas, sin contratos compartidos, sin hipotecas que me ataran a nadie. Abrí la cuenta del gas, la del agua, puse mi nombre en todo. Y ahí, en esa sencillez, me sentí más poderosa que nunca. Una mañana me llegó un correo del banco. Habían bloqueado definitivamente la cuenta conjunta que Patricia tenía con Sergio. Las investigaciones seguían.
No respondí. Ya no era mi batalla. Cerré el portátil y me serví un té. Recordé cuántas veces evité ese conflicto por miedo a incomodar. Cuántas veces me callé frente a la injusticia con tal de mantener la armonía familiar. Me costó caro, pero aprendí. A veces el precio de la paz es dejar de querer salvar a quien no quiere ser salvado. Con el tiempo, empecé a redecorar mi nuevo hogar. No con objetos caros, sino con elecciones conscientes. Cambié el sofá grande por uno pequeño donde cupiera mi cuerpo y mi descanso. Puse una lámpara que me recordaba a mi infancia, una manta que me abrazaba las piernas mientras leía. Miguel me regaló una planta. La puse en la ventana del salón, donde entra el sol de la tarde. No necesitaba más. Solo presencia. Y silencio del bueno. Ese que no duele, ese que se siente como respirar profundo después de mucho tiempo. No extrañaba a Patricia. No extrañaba su perfume fuerte, ni su bolso de marca sobre el piano, ni sus risas falsas en las cenas familiares. Pero sí había días en los que pensaba en Sergio. En lo que pudo haber sido. En cómo nos perdimos sin gritar, sin romper, solo dejando de vernos. Es extraño el tipo de tristeza que deja una relación rota por el abandono silencioso. No sabes cuándo empezó ni cómo terminó. Solo sabes que un día dejaste de reconocerte en los ojos del otro. Empecé a escribir. No para publicar, no para que alguien lo leyera. Para mí. Como quien saca polvo de los rincones del alma. Llené páginas con frases sueltas, recuerdos, dolores que creía olvidados. A veces me encontraba llorando en mitad de una línea. Otras, riendo por algo que había decidido enterrar. Me ayudó. No a olvidar, pero sí a mirar hacia atrás sin que me doliera el pecho. El papel no juzga, solo recibe. Y yo necesitaba ser recibida por algo que no esperara nada de mí. Una tarde, abrí la carta que había escrito meses antes y nunca entregué. La leí en voz alta, sola. Era dura, honesta, triste. La rompí en pedazos y los lancé por la ventana. No porque ya no doliera, sino porque por fin entendía que algunas palabras solo sirven mientras arden. Y esa ya había ardido suficiente. Me hice un café, puse música de fondo y sentí que algo dentro de mí se ordenaba, aunque fuera apenas un poco. Como si al soltar lo que nunca iba a decir, por fin pudiera respirar sin peso. No sabía lo que vendría después. No tenía grandes planes. Solo una certeza: nunca más iba a dejarme para sostener a nadie. Nunca más iba a callarme por miedo a perder afectos. Si alguien me quería en su vida, tendría que hacerlo con verdad, con respeto, con ganas. Y si no, que se quedaran en las casas grandes, llenas de muebles caros y corazones vacíos. Yo ya había vivido suficiente entre las ruinas del lujo. Ahora quería construir mi propia riqueza, la que no cabe en cuentas bancarias. Nunca pensé que mis manos, ya arrugadas por los años, iban a empezar algo desde cero. Pero ahí estaba yo, parada frente a un local pequeño, con persianas verdes y paredes blancas, limpiando con trapo húmedo las huellas del abandono. Miguel me había conseguido ese espacio como quien le ofrece refugio a un pájaro herido. No me preguntó si quería empezar un negocio, ni si tenía fuerzas. Solo me dio las llaves y me dijo: este lugar también estaba esperando su momento. Y entendí que no todo lo que renace lo hace con estruendo. La primera vez que entré con calma, me senté en el suelo. Observé la luz entrar por los ventanales. Se sentía tibia, honesta. No como la luz blanca del vestíbulo de aquella casa elegante, donde cada rincón parecía medirte. Aquí no había mármol ni cortinas gruesas. Solo polvo, olor a madera vieja y un silencio amable. Cerré los ojos unos minutos. Quería imaginar cómo sería ese espacio cuando tuviera vida. No lujo, no estatus, solo sentido. Algo que llevara mi nombre sin pertenecerle a nadie más. Miguel me ayudó con los arreglos básicos. Pusimos estanterías, una mesa robusta y sillas recicladas. Limpiamos el escaparate y dejamos entrar la brisa. Yo llevaba mis tazas favoritas, un par de libros, un delantal viejo que usaba cuando cocinaba con mi nieta. Había algo terapéutico en decorar sin pensar en agradar a nadie. Cada objeto tenía historia,
pero ninguna intención de impresionar. Era un lugar pequeño, sin pretensiones, pero era mío. Y lo que era mío, esta vez, no iba a compartirlo con la culpa. Empecé a moldear cerámica. No sabía técnicas, pero Miguel me enseñó con paciencia. Me reía mucho, a veces me frustraba, pero cada pieza que salía de mis manos parecía una versión de mí, imperfecta, pero sincera. Algunos vecinos comenzaron a pasar. Miraban curiosos. Unos preguntaban si vendía. Otros solo querían conversar. A todos los recibí con té caliente y palabras lentas. Sin juicio. Sin apuro. Ese taller se convirtió en algo más que un espacio. Era como mi pecho abierto, pero protegido. Poco a poco, el taller fue tomando forma. No necesitaba inversión grande, ni cuentas conjuntas, ni préstamos bancarios. Solo honestidad. Conmigo. Con el pasado. Con el presente. Hice una pequeña cartelera donde escribía frases que me salían del alma. La primera decía: lo roto también sostiene. Y a veces la gente entraba solo para leerla y quedarse un rato en silencio. Me conmovía ver que otros encontraban consuelo en mi rincón. Sin saber mi historia, sin preguntar. Solo estando. Los días eran simples. Llegaba temprano, abría las ventanas, preparaba café, moldeaba barro. Miguel a veces pasaba en la tarde con pan o fruta fresca. Hablábamos poco, pero su compañía me hacía bien. No necesitaba besarme la herida. Solo estar ahí. Sergio también empezó a pasar, una vez por semana. No pedía explicaciones, no justificaba. Me ayudaba a cargar cajas o a pintar macetas. Estaba reconstruyendo un lazo conmigo desde el silencio. Y yo lo aceptaba. A mi ritmo. A mi modo. Una tarde lluviosa, abrí una de las cajas que me traje de la antigua casa. Encontré una libreta con bocetos que hacía cuando era joven. Diseños de interiores, notas, pequeños poemas. Me emocioné. Era la primera vez en años que veía a la mujer que fui, sin pasar por los ojos de los demás. Decidí pegar algunas frases en la pared del taller. No como decoración, sino como recordatorio. Cada palabra hablaba de mi camino. De lo que fui perdiendo. Y de lo que ahora, por fin, estaba recuperando. Un cliente habitual me preguntó si el lugar tenía nombre. Sonreí. Le dije que aún no. Que no sabía si quería ponerle uno. Me respondió que ya lo tenía. Se siente como un taller del alma. Me reí. Pero al llegar a casa, esa frase no me soltó. Me acosté pensando en eso. Tal vez, sin querer, había creado un espacio donde no se vendían objetos, sino reparaciones internas. Pequeñas, silenciosas. Pero reparaciones al fin. No extrañaba nada. Ni el club privado al que me arrastraban los domingos, ni los viajes que organizaban sin preguntarme, ni las cenas llenas de tensión vestida de cortesía. Había aprendido a no medir la vida en eventos, sino en paz. Y esa paz, por fin, la tenía. No en una cuenta bancaria. No en una propiedad heredada. Sino en un rincón donde podía respirar sin miedo a desaparecer. El invierno estaba por llegar. Y con él, algo nuevo. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Pero que ya empezaba a calentarme el pecho como brasas debajo de la cerámica. No sé en qué momento empecé a pensar en Sergio sin dolor. Fue lento, como se deshiela un té olvidado. Al principio, solo recordaba su silencio. Luego, sus ojos bajando la mirada cuando lo confronté. Pero con el tiempo, el enojo se transformó en algo más suave. No justificación, pero sí comprensión. A veces, cuando el amor es débil y la presión fuerte, uno se esconde. Y él, por mucho tiempo, se escondió detrás de Patricia, detrás del trabajo, detrás del ruido. Una tarde de noviembre, escuché la campanita del taller. Al mirar hacia la puerta, ahí estaba él. Más flaco, más serio. Tenía esa expresión que tienen los hijos cuando vuelven al nido después de perderse. No dije nada. Solo lo invité a pasar. Caminó con los hombros bajos, como si el aire mismo le pesara. Se sentó frente a mí y me sostuvo la mirada.
No traía excusas. Ni regalos. Ni discursos. Solo una frase sencilla: mamá, fallé contigo. Y bastó. Le serví una taza de café. Era la primera vez en mucho tiempo que nos veíamos sin que alguien más estuviera cerca. Sin que Patricia opinara. Sin que una mesa lujosa nos separara con su vajilla carísima y sus silencios incómodos. Él miraba el taller como si fuera otro mundo. Tocó una de las tazas que había moldeado y preguntó: ¿las hiciste tú? Asentí. Le conté cómo cada una tenía una historia. Cómo el barro me había devuelto la forma cuando me sentía deshecha. Pasamos casi una hora hablando. Sin dramatismos. Solo desde la verdad. Sergio no intentó justificarse. Me dijo que había estado ciego, que prefirió no ver, que creyó que quedarse callado era mantenerse en paz, y que ahora entendía que el silencio también puede ser traición. Yo lo escuché. No con el corazón abierto del todo, pero sí con una grieta por donde ya entraba algo de luz. No le pedí más explicaciones. No las necesitaba. Quería ver acciones, no palabras. En los días siguientes, empezó a venir con frecuencia. A veces traía pan, otras flores. Se sentaba conmigo a trabajar el barro. Me ayudaba a mover cajas, a organizar pedidos pequeños de gente del barrio que empezaba a comprar mis piezas. Lo hacía sin invadir, sin querer quedar bien. Como quien construye desde cero, sin atajos. Yo no lo elogiaba. Solo lo dejaba estar. Y él lo entendía. Había algo nuevo entre nosotros. No la relación madre-hijo ideal, sino una más honesta, más adulta. Una mañana me dijo que estaba separándose de Patricia, que no había marcha atrás. No me alegró, ni me dolió. Solo sentí que la historia se estaba cerrando como debía. Me confesó que se sentía vacío, que el departamento de diseño en el que vivían era frío, caro, y que nunca se sintió cómodo allí. Que los viajes organizados por agencias, los restaurantes de lujo, el spa de fin de semana, todo era apariencia. Vivíamos como ricos, pero yo me sentía pobre en todo lo demás. Le recomendé un terapeuta. Le dije que sanar no era culpa mía, pero sí era su responsabilidad. No me ofendió que lo tomara en serio. De hecho, me dio paz. Verlo asumir que había cosas que debía revisar me alivió más que cualquier arrepentimiento. Me abrazó al salir. Fue un gesto corto, pero sincero. En ese momento, entendí que el amor de un hijo también puede reconstruirse. No con promesas, sino con pasos. Y él los estaba dando. A su ritmo. Pero los estaba dando. Ese día volví a casa con el pecho distinto. No aliviado del todo, pero más liviano. Me preparé un té de manzanilla, encendí una vela y escribí en mi cuaderno: perdonar no es olvidar. Es decidir que ya no quieres cargar con lo que te rompió. Guardé esa frase sin saber si algún día se la diría. Pero me sirvió. Me recordó que no todo se repara con palabras bonitas. A veces, basta con que el otro no se vuelva a esconder. Empecé a ver pequeños gestos suyos fuera del taller. Llamadas sin motivo, mensajes preguntando cómo estaba, una transferencia bancaria con el asunto, para el nuevo horno. Sonreí. Era su forma de cuidar, de hacerse presente. No necesitaba grandes ofrendas. Solo señales reales. Y eso, poco a poco, me devolvía algo que creí perdido: la confianza. No en él. En mí. En mi capacidad de abrir la puerta sin miedo a que me vuelvan a apagar la luz desde dentro. Esa noche, al cerrar el taller, miré las piezas sobre la mesa. Cada una distinta, cada una hecha con tiempo, con torpeza, con intención. Como mi relación con Sergio. Como esta nueva vida. Ya no buscaba finales perfectos. Solo verdad. Y la verdad, por fin, empezaba a tener un lugar en mi historia. No esperaba volver a verla, y sin embargo, lo hice. No en persona, no frente a frente, sino desde la distancia. Fue en la cola del supermercado del barrio. Patricia, vestida con un abrigo que alguna vez fue elegante, pero ya gastado, con el cabello recogido sin cuidado y la mirada clavada en el suelo. No me vio. O si lo hizo,
Fingió no hacerlo. Atrás quedaban los días de tacones de diseñador, de bolsos de cuero importado, de perfumes que anunciaban su presencia antes de entrar. Ahora era otra. O tal vez, la misma de siempre, pero sin disfraz. Salí sin comprar nada. No por miedo, por compasión. A veces el alma se cansa de pelear batallas que ya no importan. Caminé despacio hasta el taller, como si necesitara tiempo para acomodar lo que acababa de sentir. No fue venganza. No fue alegría. Fue un vacío. Un eco de algo que ya no me pertenecía. Y sin embargo, me afectó. Porque aunque ella me lastimó, también fue parte de mi historia. Una parte que había dolido mucho, pero que ya no dominaba mis días. Esa noche, mientras organizaba unos moldes nuevos, alguien tocó la puerta. Era Sergio. Me traía una caja con libros que había encontrado entre sus cosas. Y con ella, un sobre. Es de Patricia, me dijo, bajando la mirada. Lo tomé sin abrirlo. No porque temiera su contenido, sino porque no sentía urgencia. Dejé el sobre la mesa y seguimos hablando de otras cosas. Esa fue nuestra victoria silenciosa, poder estar juntos sin que el pasado marcara el compás. Cuando Sergio se fue, me senté con una copa de vino frente al ventanal. La carta seguía ahí. Pensé en abrirla. Dudé. Finalmente, la rompí sin leer. Porque a veces, cerrar un ciclo no es entenderlo todo. Es dejar de buscar respuestas donde ya no hay preguntas. El perdón no siempre requiere explicaciones. A veces basta con no querer venganza. Y yo, por primera vez, no sentía ni rabia ni deseo de ajustar cuentas. Sentía calma. Y eso valía más que cualquier disculpa escrita tarde. Días después, me crucé con una vecina que me dijo que Patricia vivía en un piso alquilado, con trabajo temporal, sin lujos. Dicen que ya no es la misma, murmuró. Asentí con un gesto leve. No comenté nada. Lo que fuera de su vida ya no era asunto mío. Le deseaba paz, aunque nunca la viera. Porque desearle el mal no me haría más fuerte. Solo me ensuciaría de nuevo. Y yo ya había limpiado suficiente con mis propias manos como para volver a llenarlas de rencor. Encendí una vela esa noche. No por ella, por mí. Por la mujer que fui, por la que dejé atrás y por la que ahora era. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio del taller era distinto. No era soledad. Era elección. Me preparé una infusión, escribí en mi cuaderno, no todos los finales son ruidosos. Algunos se apagan como una lámpara que ya no se necesita encendida. Y entendí que a veces, lo más valiente es no responder. Empecé a dedicar más tiempo a enseñar. Abrí talleres para mujeres mayores. Algunas venían con historias aún más duras que la mía. Otras, solo buscando un lugar donde no sentirse invisibles. Las escuchaba moldear el barro mientras contaban pedazos de su vida. Y en cada palabra encontraba ecos míos. Nos sanábamos entre todas, sin decirlo. Sin buscarlo. El lujo ahora era otro, estar vivas, enteras, sin depender de nadie para brillar. El taller comenzó a llenarse de colores, de piezas únicas, de manos temblorosas pero firmes. Me invitaban a ferias, a charlas, a eventos donde compartía mi proceso. Nunca mencionaba nombres. Solo hablaba de cómo una mujer puede reconstruirse con lo poco que le dejaron. Y cómo ese poco puede ser todo si se usa con dignidad. Nadie sabía los detalles. Pero todos entendían la esencia. Porque el dolor, cuando se transforma, deja de ser una herida y se vuelve puente. Una tarde, al cerrar, noté que faltaba una pieza en la estantería. No era importante. No era cara. Pero sí simbólica. Pensé en Patricia. En si había pasado. En si necesitaba llevarse algo mío. No me molestó. Solo pensé, que se lleve lo que necesite para empezar de nuevo. Porque yo ya no necesitaba protegerme. No de ella. No del pasado. Mi vida era otra. Y en ese nuevo camino, nadie tenía el poder de apagarme. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar en silencio a quien nunca pidió perdón, solo para no seguir cargando con lo que no te pertenece? El día que colgué el cartel,
El cielo estaba limpio. No hacía calor ni frío. Solo esa temperatura perfecta que parece escrita a mano. Lo tenía guardado desde hacía semanas, esperando el momento. Una vecina me ayudó a colocarlo justo sobre la entrada del taller. Era de cerámica blanca con letras azules, hechas por mí. Decía, el silencio de una mujer ignorada puede destruir un imperio de mentiras. Cuando lo vi ahí, firme, iluminado por el sol, sentí que algo dentro de mí se alineaba con todo lo vivido. No era un mensaje de guerra. Era de memoria, de advertencia, de respeto. No quería asustar a nadie. Solo dejar claro que, por fin, tenía voz. Y no pensaba volver a bajarla. Pasaron muchas personas esa mañana. Algunas leían el cartel y asentían en silencio. Otras se acercaban, curiosas. Me preguntaban si ese taller era mío, si la frase era mía, si yo también había pasado por algo. Yo sonreía. No contaba la historia. Solo abría la puerta y dejaba que vieran lo que había dentro. Trabajo, barro, flores frescas y paz. Una periodista local vino días después. Me pidió una entrevista. Quería saber cómo una mujer mayor había levantado sola un negocio en ese barrio. Le hablé de dignidad, de decisión, de lo que se puede construir cuando ya no esperas que nadie te salve. No mencioné nombres. No hacía falta. El dolor tiene muchas formas, y cada mujer que me escucha encuentra la suya reflejada en alguna parte de lo que cuento. Me agradeció con los ojos húmedos. Y al irse, me dijo, lo suyo no es un taller. Es una historia viva. Decoré el escaparate con piezas nuevas. Una serie que llamé Resistencias. Cada una tenía grietas pintadas en oro. Como el kintsugi japonés. Quería que se viera lo roto, pero también lo valioso. Porque no hay que esconder las fracturas. Al contrario, hay que mostrarlas con orgullo. Me preguntaban por qué esas piezas eran las más caras. Y yo respondía, porque llevan el precio de volver a empezar. Y quien lo entendía, lo pagaba sin preguntar. Miguel seguía a mi lado. A veces pasaba solo para sentarse en silencio. Otras, traía materiales, pan, historias del barrio. Nunca hablamos de amor. Pero lo que había entre nosotros era tan constante que no necesitaba nombre. Se parecía más al respeto, a la lealtad, a esa presencia que no se impone pero tampoco se va. Cuando lo veía sentado frente al taller, leyendo el periódico, me preguntaba cómo habría sido mi vida si lo hubiera elegido antes. Pero ya no me dolía no haberlo hecho. Sergio venía cada tanto. Me traía cosas del mercado o simplemente venía a verme trabajar. Hablábamos poco, pero bien. Un día me mostró fotos de su nuevo piso. Pequeño, sin lujos, pero propio. Me dijo, ahora sé lo que significa hogar. Le sonreí. No necesitaba más. Había aprendido su lección. Y yo, también. Porque entendí que los hijos no nos deben la felicidad. Nos deben respeto. Y cuando lo recuperan, todo lo demás puede empezar de nuevo. Empecé a recibir cartas de mujeres de otras ciudades. Algunas me contaban su historia. Otras solo agradecían por lo que compartía en redes. Nunca pensé que un taller pequeño, montado sin dinero, sin ayuda, sin apellidos importantes, se convertiría en un faro para otras. Pero pasó. Y eso me confirmó que cuando una mujer recupera su centro, el mundo alrededor se ordena distinto. No por magia. Por ejemplo. Por verdad. Una tarde, llegó una señora mayor. Caminaba despacio, con un bastón, pero con los ojos vivos. Me dijo, vine porque vi su historia en internet, y pensé que si usted pudo, yo también. Me abrazó sin pedirme permiso. No me incomodó. Sentí que ese abrazo venía de muchas más. De todas las que alguna vez callamos, aguantamos, fingimos. Y por un segundo, el taller se volvió más grande. Como si las paredes se ensancharan para contener todo ese amor. Esa noche, al cerrar, me senté frente al cartel. Lo leí como si fuera la primera vez. Y por primera vez, no pensé en Patricia, ni en Sergio, ni en lo que me quitaron. Pensé en mí.
En la mujer que quedó de pie cuando ya todos la daban por perdida. En la que supo decir basta con elegancia. En la que encontró su lugar en un taller de cerámica con olor a café. Cerré los ojos. Y supe que lo había logrado. ¿Y tú? ¿Podrías seguir construyendo algo bello, después de que intentaron borrarte del todo? ¿Y si hoy te sientes ignorada, desvalorizada o tratada como un estorbo por aquellos que deberían cuidarte, escucha bien esto. Tú no estás sola. Tú no estás acabada. Tú eres fuego lento. Y cuando una mujer mayor despierta, el mundo tiembla en silencio. Tal vez tu voz fue callada por años, tal vez tu nombre solo aparecía en documentos, pero nunca en conversaciones. Tal vez diste techo, comida, amor, y te pagaron con indiferencia o codicia. Pero tú sigues aquí. Y tu historia no terminó. Solo estaba tomando fuerza. Porque no hay herencia más valiosa que tu dignidad. No hay propiedad más tuya que tu paz. Y no hay lujo más grande que el de caminar sin miedo, sabiendo que ya nadie puede arrebatarte lo que tú misma has vuelto a sembrar. Así que si alguien intentó sacarte de tu casa, de tu vida o de tu lugar, que sepas esto. Ese lugar sigue siendo tuyo. Porque lo construiste con amor, y el amor verdadero nunca se puede desalojar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Y quédate con nosotras, porque aún quedan muchas mujeres por recuperar lo que les pertenece. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer fue a buscar el celular de su nuera, y el técnico le susurró al oído: desactiva tu cuenta bancaria ahora mismo. Ni gritos, ni escándalos, solo una jugada silenciosa que cambió su vida por completo. Te dejo ese vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y mira la historia completa de Fui buscar el celular de mi nuera en la reparación, porque el giro final es tan poderoso que no vas a poder olvidarlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.